Esta semana comienza la discusión en una mesa amplia del aumento del mínimo en Colombia, salario mínimo legal vigente. En esa mesa estarán voceros del gobierno nacional, de los gremios, de los sindicatos y de los trabajadores. La idea es que exista concertación. Se está moviendo un rango entre 10 y 15%. Seguramente será el 15% como crece la inflación en Colombia, como crece el IPC, el índice de precios al consumidor. Porque cada que se hace ejercicio de mercado, se siente el peso de la canasta alimentaria. Y aquí los alimentos suben por horas. Antes subían por meses, ahora suben por horas. Los elementos básicos de la canasta familiar. Un pueblo mal alimentado, mal nutrido, desnutrido. Se compra menos comida y vale más que antes. Se come con menor calidad y vale más que antes. Y entonces, según la tesis del gobierno, entre más mal se coma, más rápido nos enfermamos. Que era el espíritu de un impuesto que se va a aplicar a partir del segundo semestre del año entrante en la reforma tributaria aprobada a las bebidas endulcoradas, azucaradas e industrializadas y procesadas, alimentos procesados. Entre más dure, más mala es la comida chatarra. Y genera cualquier tipo de patologías, empezando por cáncer, de todo. Pero en los barrios es lo que se ve. Y en sectores de mayor capacidad de compra o adquisitiva, pues se compran esas comida chatarra de marca. Esta semana entonces se sientan a manteles el gobierno colombiano. La cabeza de la delegación es la ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, oriunda del departamento de Risaralda, quien ha demostrado y quien ha expresado que debe haber justicia salarial y laboral en Colombia. Pero ahí están los empresarios esperando un acercamiento para no desbordar ese potencial que tiene el país, que es un crecimiento del sector privado, pese al contexto internacional. La crisis de las economías está saliendo. Estados Unidos vive una inflación muy alta y un desempleo también muy alto. Europa, que sumando a la máquina que mueve la economía europea, que es Alemania, anunció que tiene dificultades con su megabloque económico. Y por países, el Reino Unido ya anunció que está en recesión. Y son economías más sólidas que nosotros. En ese contexto mundial, no estamos tan mal como muchos vecinos. Y en ese contexto no estamos tan mal a nivel mundial. Digamos que es el premio de consolación. Pero la economía hay que blindarla, hay que cuidarla. Y uno de los peores impuestos para los colombianos es la inflación. No hay mayor peso, mayor viacrucis, mayor tortura permanente que un país con la comida más cara. Colombia está viviendo ese fenómeno. Y eso lo tiene que revisar el gobierno con detenimiento. Yo sé que armonizar agentes económicos varios es muy complejo y que la economía es circular y que no es un elemento aislado ni depende de un sector, que es todo lo que representa y significa el aparato productivo y que el empleo lo genera el sector privado, que el Estado gasta, que los privados aportan impuestos, empleo, el colchón social, la estabilidad del país radica no tanto en el Estado sino en el sector privado que hace el equilibrio social. Y claro, el Estado tiene que brindar la infraestructura, el escenario para invertir y la seguridad, pero esa paz social la dan los empresarios. Por lo tanto, el año que llega es de marcado optimismo moderado, con observación del comportamiento económico y social que empieza con la definición del salario mínimo legal vigente a partir de hoy en Colombia. Ojalá lleguen a un buen consenso, a un buen acuerdo, y no sea por decreto, porque por decreto es una imposición. Y en el talante del gobierno de Petro, como dijo anoche el mismo presidente, que no es un gobierno autoritario ni de medidas extremas,
cabe la concertación. Porque hay que quitarnos la idea de que el gobierno que hay es de izquierda. La base puede ser de izquierda. Pero lo que uno lee es que es un gobierno progresista, reformista, que quiere cambiar y dinamizar elementos del Estado, del régimen, y hacer más dinámico el Estado y la economía. ¿Cuál es el problema? El gasto público. ¿Cuál es el problema? Que no combaten la evasión, la corrupción y el contrabando. ¿Y cuál es el problema? Que las reformas tributarias siempre tienden a afectar la base gravable que siempre han impactado. Empezando por la clase media, que la vuelven abajo. Es el problema de la materia fiscal, de la legislación fiscal, todo lo que tiene que ver con impuestos en Colombia. No son progresivos, sino regresivos, porque el impacto social es muy grande en todos los sectores. Hay que tener cuidado con el cuadro epidemiológico. El Ministerio de Salud, que maneja información estratégica, la ministra de Salud en Colombia, Carolina Corcho, le dijo al país que el gobierno estudia con seriedad, a través de un grupo de expertos, establecer de nuevo por acto administrativo, que estaría listo esta semana, el tapaboca obligatorio. Por el crecimiento de los casos de la infección respiratoria aguda, mucha influenza. Hay un rebrote o un crecimiento preocupante de casos de COVID-19. Realmente SARS-CoV-2. Otras variantes. Todos los virus están mutando. Todas las bacterias también. Y hay de cualquier tipo. En el caso de las virosis, mal tratadas, mal cuidadas, pueden transitar a un estadio, a un escenario de lo bacteriano. Por ejemplo, en UCI hay 10 pacientes con neumonía en Armenia y bronconeumonía. Y hay mucho paciente con gripa. Una semana de 1.249 consultas en urgencias es demasiado. ¿Y esos a cuántos más contagiaron y los otros a cuántos? Porque lo que pasa en esta época de lluvia es que cuando por la mañana hace tanto sol, como anunció hoy el IDEAM, en la tarde tenemos fuertes temporales y aguaceros. Y lo que hace la gente, repito, es amontonarse, acercarse, escamparse. Y ahí es donde se genera una transmisión mayor de esas virosis. Y las puertas se cierran, que el frío, las ventanas. Y hay poca aireación, circulación. Entonces, los expertos recomiendan tener cuidado. Mucho cuidado. Bioseguridad, que aprendimos a lavar las manos en la pandemia. Hay que volver al lavado de manos, al gel, al alcohol. Y según la medida que el gobierno implementaría, este tapabocas se mantiene. En sector salud, obvio. Sector salud, tapabocas sí o sí. El transporte masivo, claro. Y las reuniones donde existan altas aglomeraciones. Hay reuniones pequeñas, medianas, muy grandes. El tema de discoteca. Yo no sé si al principio se lo coloquen y después no. Es complicado después. Yo no sé si en conciertos donde la gente queda muy cerquita y hay tanto intercambio, pero la disciplina personal, la autodisciplina, el autocuidado son fundamentales. Finalmente, digamos que la semana pasada, el fin de semana, estuvo sacudido, estremecido por un comunicado de la Secretaría de Salud del Tolima, que sí declaró la alerta amarilla en la red hospitalaria. Y esos son los protocolos del sistema de salud en Colombia, que buscan preparar el equipo médico, hospitales y clínicas para emergencias, como lo van a hacer ahora que empiece la temporada navideña. Pero el caso del Tolima es porque el Cerro del Machín pues comenzó en la actividad que ha mantenido. O sea, hubo un incremento de la actividad del Cerro Volcán Machín, pero siempre ha estado en actividad. Lo mismo que el Nevado del Ruiz. Lo que se presentó fue por alguien que hizo la alerta, un mal manejo de la información, asustando a las 8 o 9 de la noche, da atención urgente, no duerman. No, eso no se hace. Eso sería irresponsable. No sabe leer y escribir el hombre de la emisora del Valle. No sabe comprensión de lectura.
y van rebotando en un acto irresponsable e irracional los comunicados. Es que cuando la información llega a manos de irresponsables es muy difícil. Y no es la información, no es el hecho en sí, es cómo se maneje. Por eso todo el mundo se atreve al periodismo. Hay unos más osados que otros. Unos que maltratan el lenguaje. Otros que hacen revolcar a Cervantes. Otros que tumban la RAE con la Real Academia de la Lengua Española, con palabrotas y con cualquier cantidad de bestialidades del idioma. Y otros que aprendimos a leer y escribir. Comprensión de lectura, lo básico. ¿Qué es lo que hay que hacer aquí en estos casos? Cuando se trata de emergencias, de noticias de alto impacto, que la gente se puede preocupar, que la gente puede entrar en pánico colectivo, que además eso sí es un delito, entonces hay que tener mucha mesura, mucho cuidado de cómo se transporta la información, porque es que las redes sociales son bonitas y la internet y la tecnología, pero pareciera que le está ganando la inteligencia al hombre. Todos nacemos con inteligencia, pero hay dos hemisferios del cerebro, no utilicen sino medio de un lado. Informen bien, con responsabilidad, pero ya se volvió que cualquiera informa. Entonces hay youtubers, hay quienes posan de comunicólogos, quienes se atreven a hacerlo y quienes creen que pueden hacerlo sin saber hacerlo, pero mantienen y ahí lo están haciendo. Eso hay de todo en la vida, atrevidos, desmemoriados, desvergonzados, de todo. De todo se ve en la viña del Señor. Pero hay que saber manejar la información con responsabilidad. Hay que tener caridad cristiana, si se quiere. Usted no puede entrar una noche del viernes a causar un terror y un pánico porque no leyó, no sabe leer, o pasó por la escuela pero vendiendo bananos. Eso no se puede hacer. Sí pasó por la escuela, pero corriendo porque lo iba persiguiendo la policía. Eso es distinto. Asimilar siquiera la cartilla alegría de leer. De manera que estar preparado, sí. La cultura de la prevención existe. Hay que cimentarla cada día más. Sin susto, sin alarma, sin irresponsabilidad. En las redes. En este caso fue en las redes. Porque primero había palo para los medios de comunicación, ya no tanto. Porque primero dan las redes. La información la dan primero, pero la dan mal. Sin contexto, sin enfoque, sin análisis y casi siempre en forma irresponsable. Porque permite la web ese tipo de aventuras y ese tipo de atentados al idioma y el susto que eso genera. Que estas noticias que se van a generar estos días, tanto las de Navidad como las de transporte, movilidad y comportamiento del Cerro Volcán Machín y del Nevado del Ruiz, las manejemos con toda responsabilidad, con sabiduría. Lo demás es gente que viene ahí a informar. Pero los colegas que yo conozco, los verdaderos colegas, todos son muy responsables. Todos son responsables y tienen récord de manejo de crisis de informaciones en los peores momentos. De manera que infórmese bien, escoja el medio que lee. No lea toxicidades, no lea basura. Oiga bien, lea bien e infórmese bien. Un buen día para todos. Superar esta dificultad.